Vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado con el cálculo de áreas. Y bueno, pues el problema nos dice lo siguiente. DELK, DEL, aquí es L, K, es un cuadrado de lado L subíndice 1 igual a 1 centímetro, es decir, cada lado de este cuadrado mide 1 centímetro. Luego, FGHM es un cuadrado de lado L subíndice 2 igual a 3 centímetros. Este cuadrado, cada uno de sus lados mide 3 centímetros. Y EFIJ es un cuadrado de lado L subíndice 3 igual a 5 centímetros. Los lados de este cuadrado mayor es de 5 centímetros. Ahora, H, I, J y K son puntos de tangencia, es decir, son puntos que pertenecen tanto a estos dos lados como son vértices de los triángulos. Calcular el área del triángulo ABC de toda la figura. Este mide 1 centímetro cada lado, 5 centímetros y 3 centímetros. Bueno, a ver, vamos a ver. Primero podemos establecer las razones de semejanza, la semejanza entre los triángulos B y F y este triángulo pequeño, H y M. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? A ver, el triángulo B y F, el triángulo B y F es semejante al triángulo H y M, H y M. Ahora, el segmento FI, que es todo este lado, pues es igual a la suma de estos dos segmentos. A ver, entonces, FI, ¿a qué es igual? A FM, el segmento FM, más el segmento IM. En este caso FM, este lado es de 3 centímetros, más el segmento IM. FI mide 5 centímetros porque es el lado del triángulo mayor. Entonces aquí despejando el lado IM, ¿a qué sería igual? A 5. Y este 3, que aquí está positivo, al escribirse al otro lado de la igualdad, pues cambia de signo y sería 3 negativo, por lo tanto, ese lado mide 2 centímetros. Y bueno, vamos a plantear las razones de semejanza de estos dos triángulos. Bueno, el segmento BF, la base BF, ¿qué lado le corresponde? HM. ¿Y esto a qué sería igual? A este lado FI entre IM, este lado, IM. Y esto es igual a la hipotenusa BI entre la hipotenusa HI. Y bueno, sustituyendo la información que tenemos, bueno, del lado BF no tenemos ningún dato. Entre HM, este pertenece al triángulo cuyos lados miden 3. Esto es igual a FI. FI ya tenemos la información, mide 5. Y el segmento IM mide 2. Bueno, ya de aquí podemos calcular BF, porque de BI no tenemos nada, ni de HI. Entonces, de aquí podemos deducir
la magnitud de BF. Tenemos originalmente 5 medios, este 3 que aquí está dividiendo, si lo escribimos a la derecha del igual, pues pasa precisamente haciendo la operación contraria, multiplicando 5 por 3, 15 entre 2, esto es igual a 7.5 centímetros. Ya tenemos esta primera magnitud. Ahora, ¿qué otras razones de semejanza podemos establecer? A partir de la semejanza del triángulo AEJ, a ver, el triángulo AEJ es semejante ¿a qué triángulo? A KLJ, al triángulo KLJ. Y bueno, nuevamente el segmento, en este caso EJ, pertenece al cuadrado de mayor magnitud. En este caso, esa magnitud es de 5 centímetros. ¿Y a qué es igual? A los segmentos EL y JL. EL más JL. De aquí, despejando el segmento JL, que es el que nos hace falta. JL, ¿a qué sería igual? Bueno, a 5, menos ahora este elemento, o este término EL. EL, que sería igual a 5, menos este lado EL pertenece al cuadrado del lado L subíndice 1, que vale 1. Por lo tanto, esta magnitud es igual a 4 centímetros. Y ahora vamos a plantear las razones de semejanza entre estos dos triángulos. Primero, la base AE, el lado correspondiente en el segundo triángulo sería KL. AE con KL. Luego EJ con JL. EJ con JL. Y la hipotenusa AJ con JK. AJ con JK. Sustituyendo la información que tenemos, AE, desconocemos su magnitud, AE entre KL, KL, bueno, pertenece al cuadrado de menor magnitud, es igual a 1, y esto aquí es igual a EJ, que es todo el lado del cuadrado mayor, 5 centímetros, entre JL, que mide 4 centímetros, y este lado del cuadrado que mide 1, sería entonces 4. Bueno, por lo tanto aquí AE entre 1, pues es igual a AE. Y esto es igual a 5 cuartos, que en términos decimales sería igual a 1.25 centímetros. Ya tenemos esa magnitud. Ahora, ya sabemos cuánto mide toda la base. AE mide 1.25 y BF mide 7.5, y ya le agregamos nada más esta magnitud. Ahora nos falta la altura, es decir, este segmento. La altura del triángulo, ¿no?, que va del vértice C a la base AB, formando un ángulo de 90 grados. Y aquí, bueno, pues se nos localizan los puntos N y el punto
CO. Y bueno, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? Bueno, vamos a ver en primer lugar la base AB. ¿A qué es igual? Vamos a desglosar esa longitud. La base AB del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a la suma del segmento AE más la base EF, el segmento EF, más BF. AE, 5 cuartos, más EF, como pertenece al cuadrado de mayor longitud, serían 5 enteros, más BF, que aquí lo habíamos calculado, es igual a 15 medios. Bueno, AB, el común denominador aquí al entero le agregamos un denominador unitario, pues sería de 1, 2 y 4, el 4. 4 entre 4 a 1 por 5, 5, más 4 entre 1 a 4 por 5, 20, más 4 entre 2 a 2 por 15, 30. Y aquí esta suma, 5 más 20, 25, más 30, 55 cuartos. 55 cuartos, ¿a qué es igual? 13.75 centímetros. Esa es la longitud de la base del triángulo. Ahora vamos a desglosar lo que es la altura, el segmento CO. Vamos a ver, CO se conforma de dos magnitudes, de N a O, o de O a N, más el segmento CN. Bueno, este segmento ON pues es congruente con los 4 lados del triángulo EF y J. Este lado ON es igual a EJ y a FI. Y los lados de ese cuadrado pues es igual a 5. Entonces sería, bueno, en primera instancia equivale a EJ más CN, o también a FI más CN, y cualquiera de los dos segmentos, como pertenecen todos a un cuadrado, sería 5 más CN. Ya tenemos aquí pues esta ecuación. Vamos a ver ahora cómo establecemos lo demás. El triángulo JIC, este triángulo, pues es semejante al mayor, a ABC. Es decir, el triángulo ABC y este triángulo que tenemos hasta arriba, JIC, son semejantes. Entonces, en base a eso, aprovechando esa semejanza, vamos a plantear las razones de semejanza. Entonces, a ver, como el triángulo JIC es semejante al triángulo ABC, entonces las razones de semejanza de su base con su altura son iguales. De su base con su
altura son iguales. Y vamos a ver entonces, ¿qué tendríamos? El triángulo JIC es semejante al triángulo ABC. Y las razones de semejanza, ¿cuáles serían? CN, la altura del triángulo menor, CN, entre la altura de todo de todo el triángulo CO, es igual a la base IJ entre la base AB. Y aquí, bueno, vamos a ver qué es lo que podríamos ir sustituyendo. Bueno, de CN no tenemos ninguna información. El lado CO pues es la suma de estos dos lados, que sería, bueno, aquí ya lo habíamos desglosado, 5 más CN. 5 más CN. ¿Y esto a qué va a ser igual? A IJ, y J pues pertenece es el lado del triángulo del cuadrado mayor, 5 centímetros, entre AB, pero AB es igual, ya habíamos calculado ese segmento, 55 cuartos. 55 cuartos. Bueno, vamos aquí a establecer pues cuáles serían nuestras razones de semejanza. ¿Cómo podemos operar con esto? Bueno, aquí los denominadores los vamos a pasar al otro lado de la igualdad, obviamente con la operación contraria. Es decir, esta suma, 5 más CN, va a multiplicar al 5 y el 55 cuartos a CN. Entonces tendríamos 55 cuartos por CN es igual a 5 por 5 más CN. Y aquí, bueno, pues tenemos que efectuar una serie de operaciones para despejar CN. A la derecha, ¿qué tendríamos? 5 multiplica los términos del binomio, 5 por 5, 25 más 5 por CN, 5CN. Agrupando los términos semejantes, en este caso 5CN, ¿cómo lo podemos ir? Este 4 que está dividiendo, para ir desvaneciendo en este caso las fracciones, este 4 que está dividiendo, al escribirlo a la derecha del igual, pues pasa con la operación contraria, sería entonces multiplicando, entonces 55 CN es igual a 4 por 25 más 5 CN. Desarrollando estos productos, que tendríamos 4 por 25, 100, más 4 por 5, 20 CN. Entonces ahora vamos a agrupar los términos CN y tenemos 55 CN, 20 CN que aquí está sumando, lo escribimos a la izquierda del igual y pasa con signo contrario, CN, esto es igual a 100. 55 CN menos 20 CN, esto es igual a 35 CN. Y esto va a ser igual a 100. Y ya, bueno, lo que tenemos que hacer en todo caso para despejar
Cn, si aquí tenemos un factor 35, bueno, pues ambos términos de la igualdad lo dividimos entre 35. Este 35 que divide con el 35 que multiplica, se eliminan y ya nada más nos quedaría Cn. Igual esta fracción, 100 entre 35, pero en este caso ambos términos de la fracción se pueden dividir entre 5, tienen quinta, entonces quedaría 100 entre 5, 20. Aquí lo podemos escribir, 20 por 5, 100, y 35, 7 por 5, 35, se cancelarían y nos quedarían 20 séptimos. Bueno, 20 séptimos, pues sí, ya es un número con bastantes decimales. Sería bueno 20 séptimos de centímetro, y en términos decimales 2.85 71 42 857 centímetros. Entonces, bueno, pues estos son nuestros resultados. Ahora, el segmento CO, es decir, toda la altura, la altura del triángulo, que sería CO, bueno, la altura H del triángulo ABC es H es igual a CO, que en este caso es igual a ON más CN. A ver, y aquí ya tenemos ON, ¿cuánto nos había dado? ON pues es de 5 centímetros, puesto que este lado es congruente. La magnitud ON es congruente con los 4 lados de esta figura, entonces serían 5 centímetros más CN, que es el que acabamos de calcular, 20 séptimos. Bueno, aquí le agregamos el denominador unitario a los 5 enteros y vamos a ver esta suma de fracciones. El común denominador de 1 y 7 es 7. 7 entre 1 a 7 por 5, 35. Más 7 entre 7 a 1 por 20, 20. Entonces, H, ¿a qué es igual? 35 más 20, 55 séptimos. Y bueno, escribiéndolo en forma decimal, 7.8571 42.857 centímetros. Y bueno, pues ya tenemos la magnitud tanto de la base como de la altura del triángulo ABC. Y es lo que vamos ahora a proceder a calcular para llegar al resultado que nos piden. Entonces, la superficie de ABC, a que es igual a base por altura sobre 2. La base es el segmento AB, la altura es el segmento CO, y esto entre 2. Bueno, AB, el resultado de AB son 55 cuartos por CO. CO lo acabamos de calcular, es 55 séptimos. Todo esto entre 2. Bueno, recordemos, la multiplicación de fracciones es directa. Entonces tenemos área de ABC. ¿A qué sería igual? 55 por 55, bueno, 55 al cuadrado, 3025, entre 4 por 7, 28. Y esta fracción dividida entre 2 enteros, pero en este caso le agregamos el denominador unitario para poder efectuar la multiplicación.
de los medios y los extremos y simplificar esa división de fracciones. Bueno, 3025 por 1, 3025. Entre 28 por 2 serían 56 centímetros cuadrados. Y esto, ¿a qué es igual? Ya en forma decimal serían 54.0178 5714 centímetros cuadrados. Y este es el resultado que nos están pidiendo. Y bueno, pues de esta manera es como calculamos el resultado del área que nos piden en este caso.